Colombianas y colombianas, mucha atención porque el reciente discurso del presidente Gustavo Petro durante la posesión de la nueva defensora del pueblo Iris Marín Ortiz continúa generando debate. En su intervención el mandatario afirmó que el pueblo colombiano es el más desprotegido del mundo porque su propio estado se ha convertido en su verdugo. Petro hizo referencia a las ejecuciones perpetradas bajo la política de seguridad democrática, los mal llamados falsos positivos y la violenta represión del gobierno de Iván Duque durante el estallido social de 2021. El jefe de Estado recordó que Francisco Barbosa, entonces fiscal general, ordenó a todos sus fiscales encarcelar a los jóvenes que protestaron en las calles en 2021. Por eso Petro criticó a Duque señalando que los trató como rebaños, mutiló sus cuerpos jóvenes con ojos reventados por disparos directos para intimidar a los demás y evitar que protestaran por temor a perder un ojo. El presidente relacionó esta situación con la represión de jóvenes en Venezuela que protestan contra Nicolás Maduro, afirmando que en Colombia se les llama vándalos y acá buscan encarcelarlos, mientras que los mismos políticos que estigmatizan a esos jóvenes que protestaban en 2021, a los jóvenes de Caracas, a los jóvenes de Venezuela, los llaman héroes y sí buscan que el gobierno de Nicolás Maduro les garantice sus derechos. Claro, eso está, pero el mismo mandatario dijo que ellos eran hipócritas por exigir respeto a la libertad de protestar contra un gobierno, mientras que acá reprimían y estigmatizaban llamándolos vándalos. Veamos esta parte del discurso del presidente. Esos jóvenes fueron llevados a las cárceles por miles. Los mismos que hoy hipócritamente hablan de Venezuela y de dictaduras allá, multiplicado por 3 lo hicieron en Colombia hace 3 años. Hipócritas, ven dictadores afuera, pero no ven su propia dictadura y su propia podredumbre adentro. Buenos los jóvenes que protestan allá, pero malos los jóvenes que protestan acá. Las periodistas del poder, las muñecas de la mafia, construyeron la tesis del terrorismo en la protesta y la criminalización del derecho genuino a protestar y a decir basta. Y es que en Colombia, por ejemplo, se etiquetó a los manifestantes como terroristas, aliados del ELN y otras calumnias para deslegitimar la protesta social en ese momento. ¿Qué hacía Iván Duque en su programa de televisión? Intentaba desviar la atención, actuar como si nada ocurriera, pero la historia está escrita y documentada. Miren, la fiscalía dice que el Estado causó 21 muertes, aunque las organizaciones de derechos humanos elevaron esa cifra a mucho más, a casi 70, pero y según la OEA de temblores, la ONG de temblores, hubo más de 100 víctimas de heridas oculares. Todo esto a manos de agentes de la Policía Nacional, cuyo jefe era Iván Duque. El ministro de Defensa de ese momento, Diego Molano, estuvo en el Congreso de la República. Y llama mucho la atención este video que les voy a estar presentando, donde está hablando uno de esos jóvenes víctimas de la represión policial liderada por Iván Duque y Diego Molano, mientras que el ministro de Defensa se dedicaba a su celular y no prestaba atención a la intervención que estaba haciendo en ese momento el joven. Pero es que durante este tiempo el expresidente Iván Duque parece olvidar que durante la protesta social de 2021 la policía utilizó armas de fuego, incluyendo de largo alcance, contra manifestantes, causando al menos 3 muertes en lo que llamaron la Operación Siloé. También olvida que civiles armados con conocimiento de la policía, con la complicidad de la Policía Nacional, dispararon contra indígenas que se manifestaban, hirieron al menos 10 personas. Y no solamente eso, hoy en día uno de esos posibles paramilitares urbanos están en altas esferas del poder. Miren el caso de Andrés Escobar, quien salió a las calles a disparar contra manifestantes y hoy en día tiene una curul en Cali. Y adivinen por qué partido. Por el Partido Centro Democrático, por el partido del expresidente Iván Duque. Estoy leyendo unas 48 páginas de la Organización de los Estados Americanos, de la OEA, que ahí denuncia el uso desproporcionado de la fuerza pública por parte del gobierno de Duque.
Hubo violencia de género, violencia étnico-racial, violencia contra periodistas y misiones médicas, irregularidades en traslados por protección y denuncias por desapariciones. Eso lo denunció en su momento la CIDH, cuya visita el expresidente Iván Duque y la entonces canciller Marta Lucía Ramírez intentó no permitir en Colombia. Y adivinen en qué país también la CIDH tuvo problemas para documentar la represión a las protestas. Claro, en Venezuela. Entonces, ese paralelismo o esa comparación que hace el presidente Petro no está tan alejada de la realidad, porque en Venezuela, y él entonces lo está reconociendo indirectamente, hay una dictadura que reprime a aquellos que se manifiestan contra ellos. Pero y en Colombia también sucedió. Entonces no podemos tapar el sol con una mano, porque acá en Colombia también se ha usado la violencia del Estado para reprimir manifestantes, para asesinar a los que piensan diferentes. ¿O es que acaso en otro país del mundo se exterminó a un partido político como lo hizo la Unión, como se hizo con la Unión Patriótica? La Corte Penal Internacional ya tiene fallo condenatorio contra Colombia por esto. ¿Acaso en otros países, para decir que estamos ganando la guerra contra los insurgentes, se asesinaban civiles inocentes y se les hacían pasar como insurgentes dados de baja en combate, lo que llamamos los mal llamados falsos positivos? Ok, debatamos sobre las cifras. La JEP dice que son 6.402 y muchos dicen, ay, ¿dónde están los nombres? Pero bueno, vamos a lo que dicen los militares en retiro en la JEP, donde dicen que asesinaban jóvenes, que asesinaban civiles para tener recompensas, porque en ese momento la política de seguridad no se medía por vidas salvadas, sino por muertes. ¿En qué otro país del mundo sucedió eso? Porque entonces, si nosotros vamos a hablar de democracia, tenemos que recordar eso. Y es que hoy Duque actúa como un estadista, conciliador y experto en política exterior. Él acusa a Petro de ser defensor de Castro, de idolatrar a Chávez, protector de Maduro, legitimador de Hamas, sumiso de Putin, militante de grupos terroristas, haciendo referencia al pasado insurgente del presidente Petro. Pero dentro del partido del propio presidente Duque hay militantes, ex militantes del M-19. También dice que el presidente es promotor de vándalos. Ahí, de nuevo estigmatizando a los jóvenes que protestaron durante el paro nacional de 2021. Es que hay audiencias en las que jueces dicen que la fiscalía no logró concretar la tesis de que eran vándalos intentando destruir bien público, terroristas. Hay jueces que lo dicen y que llamaron mucho la atención de la fiscalía y salieron libres porque no había ninguna prueba de lo que se les señalaban. Y también dice Duque, auspiciador de paro e impulsador de expropiaciones. Es que para él en 2021 todo estaba bien. Su gobierno no reprimía ni tampoco estaba alejado totalmente de la realidad de los colombianos. Es que él no iba a adelantar una reforma tributaria que iba a impactar directamente a la clase pobre durante una pandemia. Es que su ministro de Hacienda no era un desconectado de la realidad del país. Y él mismo también. ¿O acaso alguna vez se sentó a dialogar con los jóvenes? ¿Duque hizo eso? ¿Realmente lo hizo? No. Y entonces, ¿por qué se ofenden si realmente hay una relación con lo que pasa en Venezuela y con lo que pasó aquí en Colombia? Eso que dice Duque, ni lo uno ni lo otro. Él sigue afirmando que en democracia le ganó a Petro con más de 2 millones de votos de diferencia y como presidente garantizó un proceso electoral en el que Petro salió ganador. Claro, cualquiera con la financiación de un narco como el Ñeñe Hernández gana la presidencia con holgura. Claro, si Duque cree que no hay evidencia de que no hizo todo lo posible para que Petro no llegara a la presidencia, se le recuerda que él dio vía libre al general Zapateiro para que se fuera contra el presidente Petro. Recordemos que él, presuntamente y según informes periodísticos, compró máquinas para interceptar las comunicaciones del presidente Petro. Recordemos que también él intentó adelantar un proyecto de ley en el Congreso de la República para evitar que el presidente electo conociera información de seguridad nacional y todo lo que tenía que ver con inteligencia militar. ¿Será
para que el presidente electo, que en ese momento todas las encuestas, o más bien la población sabía que iba a ser el presidente Petro, para que él no conociera que presuntamente chuzaron las comunicaciones de su campaña presidencial? ¿Es eso lo que quería ocultar Iván Duque? Entonces, no venga como que los colombianos tenemos mala memoria, porque ahora añora ser un líder regional, pero como presidente hizo el ridículo en numerosas ocasiones. Si él hoy en día piensa ser un mediador o tener la solución a la crisis política que afecta a Colombia, que se vive en Venezuela, entonces estás en el lugar equivocado, porque fracasaste apoyando la presidencia ficticia de Juan Guaidó. Estuviste en la ONU presentando unas fotos falsas contra Nicolás Maduro. Mientras que acá teníamos que exigir la verdad sobre la AIDA política. ¿A quién le pediste la extradición de ella? A Juan Guaidó. El ridículo que hiciste y que el propio dictador Nicolás Maduro se echó a reír de ti. O cuando pediste incluir a Cuba en la lista de países que cooperan con el terrorismo, y ahora Estados Unidos lo retiró porque no fuiste capaz de respetar los tratados o los acuerdos que Colombia firmó con Cuba en relación al proceso de paz que Santos adelantó con el ELN en La Habana. Entonces, no entiendo dónde está ese estadismo que dice él presentarse. Tampoco entiendo dónde está ese líder regional. Tampoco entiendo dónde está ese éxito político que tuvo en materia de política exterior o dentro del país. Lo bueno de este presidente de Petro es que pone en evidencia las barbaridades cometidas por el Estado colombiano y cuestiona la legitimidad, la moral de quienes, como Iván Duque, intentan reescribir la historia desde una postura de aparente rectitud. La memoria de un país no se borra de la noche a la mañana. Hay cicatrices de esa represión que el gobierno de Iván Duque hizo contra los jóvenes, del abuso estatal. ¿No se acuerdan cuando un policía asesinó a un ciudadano de Bogotá y al día siguiente Duque fue vestido de policía? Venir a saludarlos, agradecerles su entrega por nuestro país, la devoción. Colombia sigue en el reto de lidiar con estas contradicciones de un pasado que muchos se niegan a hacer, que muchos se niegan a aceptar, que muchos se niegan a corregir el camino. ¿Realmente los colombianos estaremos dispuestos a confrontar la realidad, esa realidad, o seguiremos cayendo en la trampa del olvido selectivo? Y entonces pretendemos posar en el mundo como ejemplos de democracia. ¿En serio? Hoy en día, ahí en las redes sociales, en Twitter, la extrema derecha diciendo que el presidente Petro llama dictador más que a Nicolás Maduro. O sea, que llama dictador a Duque, pero ignora que Nicolás Maduro es un dictador. Es que el presidente Petro lo reconoce. Indirectamente lo reconoce y directamente también lo ha reconocido. Que él dice que no puede intervenir en un país porque eso sería violar la soberanía y tenemos muchos intereses compartidos con ese país, independientemente de la administración que continúe, si la de Nicolás Maduro o si hay una transición democrática en ese país. Pero bueno, aquí están las pruebas. Duque también hizo una represión como lo hizo Nicolás Maduro, como lo hace Nicolás Maduro. Entonces no podemos venir a aparentar como si él hubiese sido un demócrata y que hoy en día entonces fuera víctima de todo lo malo que sucedió en su gobierno. No, así no. Así no, y este país debe comprender que el pasado está, que eso sucedió hace 3 años y que debemos de tener la memoria muy fresca para recordar todo lo que significó el gobierno de Iván Duque, al menos en represión estatal. Eso está. No son inventos de Petro y no piensen, y no creo que él vaya a no seguir insistiendo en que eso pasó y que a eso nos deben devolver los colombianos. Gracias a los que llegan hasta el final de este video. Los invitamos a suscribirse a este canal y compartir esta información. Muchas gracias por estar conectado a este canal. Ustedes pueden activar las notificaciones para que cada vez que suba un contenido usted sea el primero en verlo. Deje sus opiniones en los comentarios. Nos vemos en una próxima oportunidad y les dejo el video en el que el presidente Petro dice por qué su hija menor, no, su hija, la última hija, porque ella ya es mayor de edad, abandona el país. Muchas gracias, nos vemos en una próxima oportunidad.